Hola amigos, bienvenidos a su programa Lo que ve Verónica. Gracias por estar aquí en un videíto más. Gracias por acompañarme. Hoy hablaremos de un tema muy especial, como siempre. Para mí todos los temas son especiales porque pueden resonar con uno, con miles, con cientos de gente. Este tema es especial porque habla de algo también que pues, que cuesta a veces un poquito de trabajo hablar sobre eso, que cuesta un poquito de trabajo expresarlo, sobre todo porque a veces tememos o herirnos más o herir más a las personas que amamos, que queremos. El título de nuestro programa es Hermanos y extraños al mismo tiempo. Está fuerte, ¿verdad? Fuerte porque a veces damos por descartadas muchas cosas, pero como lo hemos venido platicando a lo largo de la semana, son muchas veces situaciones que disfrazamos, situaciones en las que no acabamos de emparejar lo que tenemos o de alinear lo que tenemos que alinear, y finalmente aquí no está lo que tiene que estar, ni aquí. Por lo tanto, lo que yo hablo pues muchas veces ni siquiera es lo que tenía la intención de hablar. ¿Qué pasa cuando tenemos esa ruptura, amigos? Tocando este punto en específico, ¿qué pasa cuando tenemos hermanos pero no tenemos esa relación con ellos? Cuando la relación se ha acabado. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Lo han pensado en algún momento? Habrá algunos que ya tengan años que no hablan con sus hermanos. Habrá algunos que sí hablan, pero tienen una mala relación. Pueden ser y podemos tocar diferentes puntos, amigos. Diferentes situaciones que nos llevan a quizá corroborar que estamos bien, así como estamos, a tener algún tipo de reflexión, a confrontar algo, pero desde la paz, desde mi paz mental, desde mi paz emocional. Y si no, pues entonces así se quedarán las cosas. Pero sí es importante, yo creo que siempre será importante, pues que no haya peleas si es que hay una charla referente a esto. Y a veces ni siquiera la hubo. ¿Si han pensado eso? A veces no hubo una gran pelea. A veces, digo, me refiero a la parte de cuando nos separamos, o sea, cuando te dejas de hablar con tus hermanos, cuando ya no existe esta relación. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste porque puede ser que tengamos un hermano, dos hermanos, tres, cuatro, cinco, ocho, 10, los que sean, pero finalmente somos o fuimos en su momento cómplices de algo. En teoría debería de haber una relación bonita, de complicidad, de amor, fluida. Complicidad hablo en el buen sentido de la palabra, complicidad, de esa complicidad que solamente se da entre hermanos, de esas cosas y pláticas que solamente se dan entre hermanos, de esas soluciones que solamente se dan entre hermanos. Y pues quizá en muchas ocasiones solamente intervinieron chismes, cosas pequeñas, comentarios, a veces hasta terceros personas opinando que destruyen y deterioran más las relaciones, la relación, pero que también nosotros como familia lo hemos permitido o lo permitimos. A veces lo que más resuena en todo esto, amigos, es el orgullo. El orgullo que no nos deja acercarnos, y ese orgullo se convierte en silencio. Eso es lo más triste. Y lo más extraño es que los quieres, pero no los tienes. Es parte del orgullo. Perdón amigos. Cuando los problemas no son tan grandes, pero se acumulan en la familia, hablando específicamente de hermanos, quizá también en esta parte pudieran intervenir los papás, pero hablaremos de eso en otro video.
explica cómo muchas veces no es una traición enorme. El hecho de saber que son problemas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, habla de algo que quizás son cosas pequeñitas, pero que ya llegó un momento en el que se explotó, en el que ya no se pudo más. Son detalles, como lo decía hace un momento, quizá con comentarios malinterpretados, suposiciones, competencias que puede haber entre los mismos hermanos, competencias y yo les llamo competencias silenciosas, de esas que quizá las hubo siempre y uno de las dos partes nunca la notó. Y a veces dices, ¿competencia? ¿En qué? A veces nos preguntamos y nos decimos, pero competencia, yo soy el que puedo, el que hago, el que no hago, o el que no tengo, o el que deshago. Eso se da y lo vamos a hablar ahorita, amigos, pues porque realmente y al final no lo hablamos, no lo confrontamos. Vamos a ver ahorita de qué manera. Vamos a hablar ahorita de qué manera no lo hablamos porque también no somos capaces de escuchar. Pero, pues bueno, hablando de este tipo de situaciones y de comparaciones que se puede dar como casualidad en nuestras familias, siempre podemos decir, es que me dijeron que tú dijiste, me dijeron que tú hablaste, me dijeron que tú lo contaste, y a veces no es que esto se rompa por el odio que sentimos en ese momento, el coraje, el resentimiento, se rompe, les vuelvo a decir, por orgullo y por cosas por situaciones pequeñitas, a veces no, a veces sí son situaciones muy delicadas, pero finalmente no las hablamos, no las platicamos, no las conversamos. Y lo que habla al final cuando hay un pleito grande, una cosa ya grande, habla el desgaste que tenemos ya en la relación, de cómo se espera uno que el otro dé el primer paso. Y estamos como a la expectativa, ¿no? Estamos queriendo estar siempre a la defensiva para ver cómo me responde el otro y entonces dar el zarpazo yo, o si me habla apaciguado, una de dos, o lo ignoro, o le respondo igual. Siempre estamos, como me hables, te voy a hablar, como me lo digas, te lo voy a decir. Y siempre estamos, eso es estar a la defensiva, eso es tener un orgullo muy, muy grande, porque siempre estamos esperando del otro a como yo estoy, a como yo tengo acá adentro. Y siempre digo, es que de seguro él me va a hablar con enojo, con groserías, con esto, con aquello, porque muchas veces acuérdense que es mi propio reflejo el que está hablando. O sea, muchas veces soy yo la que soy así, o el que soy así, y pues claro, estoy esperando esa parte o sea, estoy esperando lo mismo, porque el que quizá, o la que quizá reacciona así, soy yo. Considerando este tipo de situaciones, a veces otra de las cosas que más nos duele es la hipocresía en esta distancia. O sea, aún distanciados sigue habiendo hipocresía. Y vemos cómo alrededor de los diferentes vínculos que pueda haber en los otros hermanos, sigue existiendo hipocresía. Siguen existiendo situaciones desagradables que a lo mejor ya nosotros las vemos desde otro plano y decimos, híjole, en esta parte estaba metida yo, o qué tanto yo producía, o qué tanto yo acumulaba, o era parte de mi responsabilidad que esto se acumulara. Y nos vamos retirando de ese vínculo y nos damos cuenta que, pues aunque no nos hablemos, sigue habiendo ese enojo, ese coraje y muchas veces hasta ese odio, ese rencor, ¿no? Y que nos vemos a la familia ya un poquito de lejos y vemos cómo a pesar de que sigue existiendo esto, se
se siguen hablando y normalizando todas las situaciones pesadas que puede haber, pero no se dice nada verdadero, no hay una verdad en sus palabras. Eso duele, y eso duele mucho porque a lo mejor nosotros lo vemos desde otro lado y vemos cómo la relación entre los otros hermanos sigue siendo desgastante, pero repito, no se dice nada verdadero. Y duele, sí, sí duele, porque vemos cómo estábamos nosotros incluidos en eso y cómo sigue estando mi familia resquebrajada por un vínculo, por llamarle de alguna manera, que sigue alimentado por el rencor, por el coraje, por los celos, por las comparaciones, por los chismes, etc. ¿Se nota? Sí, sí se nota, sí. Ahí puede haber mensajes de WhatsApp, mensajes fríos, muy fríos, mensajes hirientes también, que acumulan rencor también, enojo también. Conversaciones superficiales también, amigos, conversaciones superficiales. Es extraño compartir la misma sangre, pero no la misma confianza. Ya escribe uno un mensaje a un hermano muchas veces, cuando la relación sigue estando así y dices, híjole, y si yo comento algo y lo comenta con el otro, pero no lo estoy diciendo con mala intención, pero si lo malinterpreta, pero si se hace chisme, pero. Y qué triste es esto, amigos. Qué triste es llegar a una desconfianza. Miren, salieron justo 3 cartitas de la próxima tirada. Las voy a dejar, porque es curioso. Miren, se soltaron. Estoy intencionando el tarot y se salieron. Las voy a dejar aparte, ¿sí? Acuérdense que ellos también nos piden aquí, o sea, aquí hay magia y la magia existe cuando nosotros la creamos, cuando tenemos fe, cuando tenemos esperanza. Pero bueno, esto es parte de acá, ¿sí? Les decía, qué triste, porque de las cosas que más duelen es recordar quiénes éramos, recordar la bonita relación que pudimos tener con muchos de nuestros hermanos, la confianza, las risas, las reuniones. Hay muchas cosas bonitas que se recuerdan, que se extrañan y que quizás hablamos de una infancia cuando nos toca ser mayores o nos toca ser los más chicos. Hay diferencia en esto, sí, pero recordamos, finalmente todos, mayores o menores, todos tuvimos una infancia, todos tenemos una infancia que recordar, todos tenemos cosas bonitas y agradables que recordar de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Y sí se puede dar el caso, claro que sí, que alguien diga, yo solamente tengo malos recuerdos, yo no tengo recuerdos bonitos. Claro que se puede dar el caso, amigos. Pero por ahí, escondido en algún lugar, puede haber algo que nos alimente y fortalezca el alma y nos diga, extraño ese momento. Eso es lo que me hace extrañar a mi hermana, a mi hermano, a mis padres. Pero hablando específicamente de nuestros hermanos, eso es lo que nos puede mover. Por supuesto, todos los momentos agradables en el caso de quien tenga ya un panorama más negativo, pero cuando existe este amor, este vínculo real, el vínculo es real, me refiero al vínculo real de querer, de intencionarse y manifestarse con el otro de una manera diferente, pues hasta la parte negativa que pudo haber en muchos momentos, la transformamos y la vemos bonita, con situaciones delicadas, y decimos, híjole, qué bueno que salimos juntos de esto y de esto. O lo recordamos con risa, o lo recordamos de una manera de esas que no se van a olvidar, de una forma que no lo olvidamos y que hoy ya lo platicamos con una sonrisa. ¿Por qué? Porque está superado. Pero ahora la relación no está superado aquel momento, pero ahora está resquebrajada la relación.
Entonces lo que duele, amigos, en este caso, como les comentaba ayer, en el tema de ayer, lo que duele no es el presente. Como ayer les decía, lo que duele no es el engaño de ahorita, es el engaño antiguo. En este tipo de relaciones, amigos, lo que duele también en este caso no es el presente, es recordar que no era así, que antes no era así y que hoy vivimos un presente pues muy significativo, lleno de recuerdos, lleno de momentos agradables y no tan agradables, pero que finalmente venían de la convivencia con nuestros hermanos. A veces uno no extraña al hermano de hoy, porque dice, ¿cómo cambiamos, verdad? ¿Cómo nos cambia la vida? Y a veces uno no extraña al hermano de hoy, amigos, extraña al hermano de antes. O sea, extrañamos la relación de antes, extrañamos al hermano en el que podíamos confiar, platicar, apoyarnos, reírnos, no sé, cuántas cosas a veces se dan un poco grotescas entre hermanos, pero finalmente lo pasamos porque así somos felices, porque cada uno tiene su esencia y así somos felices. Nos aceptamos con nuestros errores, con nuestros valores, con nuestras carcajadas, con nuestros enojos, con nuestra forma de vivir la vida. Pero cuando viene esa parte de crítica, de juzgar, de enojo, de cosas malintencionadas, sobre todo que vienen de la lengua, amigos, por eso les hablo siempre de tener aquí y aquí bien alineado para que por nuestra boca no salgan cosas tan pesimistas o tan negativas. Pues ahí es cuando nos preguntamos, ¿se puede sanar? Volvemos a la parte de la sanación. Se dan cuenta que hablamos sanar en diferentes vínculos, en diferentes situaciones. Yo les digo el día de hoy, amigos, que, y sin prometer, yo no no haría una promesa. No haría una promesa de tener un final feliz, aun cuando tengamos una palabra, un momento prometedor, un momento donde las cartas o las palabras nos puedan llevar a otro tipo de situación aquí en nuestra cabeza. Yo sugeriría no prometer un final feliz. ¿Por qué? Pues porque nos podemos enganchar con eso, no tener un final feliz y que nos duela bastante otra vez. Entonces, hablamos primero de tener esa paz interior, de no querer controlar lo que el otro está pensando. No podemos, acuérdense, obligar a nadie a entender. Pero lo que sí podemos hacer es dejar de hablar mal, dejar de justificarnos, dejar de intentar ganarle al otro con palabra, con acción, como sea. Es decir, o sea, hasta los chismes entran aquí. Y a veces esta parte de sanar, volviendo a la pregunta, estoy en la pregunta, ¿se puede sanar? Pues quizás solamente sean puntos como recordar que sanar, amigos, no es volver a estar juntos, no es volver a sentarnos todos en la mesa, que claro, podría darse el caso y qué felicidad, pero no es justo eso. Es dejar de vivir con resentimiento. Sanar en esa parte, eso es sanar. Dejar de vivir con mi hermano con resentimiento, aun cuando lo tenga súper lejos y cuando quizá nunca más volviera a hablarle. Por decisión, porque no se puede, por lo que gusten. Pero aún así, esa parte sería lo ideal. Estar sin resentimientos. Y se los vuelvo a repetir. Esa parte de hablar mal, de justificarnos, de intentar ganar, de sobresalir, de que el chisme vaya y venga. Esa parte es la que más nos perjudica. Esa parte es la que más duele. Entonces, pues si hablamos de poner límites, de poner límites, lo haremos, pero lo haremos desde el respeto. Poner límites con respeto, de amar desde lejos, ¿sí? ¿Por qué no? Quizás sí tenga que ser,
de amarnos como hermanos desde lejos, de aceptar que no todas las historias familiares son perfectas y que pues a lo mejor la nuestra fue una de esas historias familiares donde no hay perfección y y que podemos continuar aun cuando el panorama se vea de esta manera. Yo quisiera eh, pues hablar de esto de una manera general, no es a manera personal, cada quien se identificará con algo. En la tirada que vamos a hacer, amigos, ustedes saben que hacemos una tirada colectiva. Me gustaría mucho que no señaláramos culpables, que no se nos viniera a la cabeza, híjole, si me acuerdo que me dijo, que me hizo, No, no es señalar culpables, es entender lo que estamos cargando y soltar sin dejar de amar a nuestro hermano. Soltarlo, soltar todo lo que me está haciendo daño, no precisamente para acercarme con él, sino para continuar teniendo ese resentimiento. Entonces suelto, dejo de tener resentimiento y como les dije ahorita, quizá no vuelva a hablarle a mi hermano, pero ya no guardo ese resentimiento. Y ese no vuelvo a hablarle a mi hermano se puede dar por diferentes circunstancias, amigos, porque acuérdense que esto es una relación de dos. Entonces, a lo mejor yo estoy ya en la disposición, ya tengo esa paz, pero a lo mejor él no. A lo mejor me voy a topar con una respuesta que no quiero o una ofensa que vuelva a doler. Entonces, ¿se vale seguir teniendo distancia? Sí. O poner ese límite de la distancia, sí. Pero vuelvo a decirles, desde el respeto, con amor y desde el respeto, al menos de mi parte. Sí, son cosas tristes, amigos, pero claro que suceden. En la primera tirada, que bueno, como les decía hace un rato, salieron 3 cartas y tal cual las dejé, porque veo hay 2 de cabeza, ¿sí? Si las pueden ver, hay 2 cartitas que están de cabeza, solo una está derecha. Las voy a soltar así, como cayeron, ¿no? Tal cual. En la primera pregunta nos haremos, qué está sosteniendo esta distancia entre mi hermano y yo, entre mis hermanos y yo? Pregúntenselo ustedes. La primera carta, amigos, aparte de que, bueno, podemos saberlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sostiene? Cada uno tendrá algo muy en especial, muy, muy en especial. Nos habla el arcángel Rafael, miren, es el sanador de almas, de cuerpo, de espíritu, de mente, el que nos ayuda a sobrellevar las cosas pesadas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso porque fueron cartas que soltaron, que salieron del tarot. Y el arcángel Rafael hoy nos trae un mensaje muy especial. Digo, recordando también lo que él nos ayuda en la situación que él está para ayudarnos. Dice, respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. ¿Se dan cuenta qué bonita respuesta? Dice la pregunta, ¿qué está sosteniendo la distancia entre nosotros? Pues las viejas costumbres. Esas costumbres a lo mejor que son lo que han resquebrajado y casi terminado la relación entre mis hermanos y yo, o entre todos nosotros como hermanos. Esas viejas costumbres de hablar mal del otro, de tener chismes, del orgullo, es orgullo acumulado, acuérdense amigos, es orgullo acumulado el que tenemos. Y ese orgullo no nos deja avanzar en los malos entendidos que nunca se aclararon, en terceras personas que se metieron a hacer ruido, que existen, muchísimas, muchísimas amigos, en expectativas no cumplidas del otro, ¿verdad? Yo pensé que él no me iba a hacer esto, yo pensé, y pensamos muchas cosas, y ahí se quedan esos malos entendidos.
Ahí se quedan esas competencias silenciosas. Ahí se quedan ese rencor guardado. Esta carta, amigos, habla de cosas que no se dijeron a tiempo. Esas costumbres, esa costumbre que tenemos, repito, de hablar mal, de engañar, de mentir, de ofender. Y nos puede quedar el saco a muchos, amigos. A muchos. A mí, a ti, a ti, a ti. A muchos de nosotros. A mí me encanta este mensaje que nos da el arcángel Rafael. Me encanta porque, claro, toda la gente tenemos un tabiquito que llevamos a cuestas como hermanos, desde lo que yo he hecho y desde lo que puedo hacer. Esas, perdón, esas interpretaciones que se volvieron verdades porque nosotros les dimos cabida, esas malas interpretaciones que se volvieron verdades porque nosotros lo permitimos, esas historias que contamos a medias, que cada quien tendrá su versión. Muchas veces nadie quiso herir, amigos, muchas veces solamente lo que se quiso fue hacer una pregunta que directamente no nos caía nada bien. O sea, en lugar de preguntar directamente, preguntamos indirectamente. Y entre esa pregunta indirecta entra una respuesta indirecta también. Y entonces nos agarramos suponiendo. Entonces nos agarramos con suposiciones. Y esas suposiciones nos llevan a construir una película interna acá adentro donde decimos, con razón me dijo. Con razón, no me dijo. Con razón se cayó. Con razón habló. Con razón no se volvió a parar aquí en mi casa. Con razón me quitó. Con razón no entendía. Es que ahora entiendo esto. Pero entendemos lo que queremos. Cada quien tendrá su versión en esa película interna. Y no siempre, como lo diría, no siempre nos alejamos de lo que pasó, amigos, o por lo que pasó. Nos alejamos por lo que creemos que pasó. En esa película interna creemos que pasaron muchas cosas, no las preguntamos y nos alejamos por eso. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Confrontarlo, si es que nos nace, ¿no? Porque viene la segunda carta de qué me duele realmente de esta ruptura, qué me duele realmente de no estar con mis hermanos, de que yo tenga esa relación tan desquebrajada con mis hermanos. Pues a lo mejor no es el orgullo, amigos, es la pelea, es lo que hubo atrás. Vuelvo con la parte de atrás. Y en esta parte nos sale el arcángel Samuel, está inverso, está de cabeza. Quiere decir que sí hay cosas que nos duelen. O sea, el estar volteado sí cambia. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos pesan, pero acuérdense que eso es muy humano. Los arcángeles no son humanos, son espíritus. Entonces, para ellos, porque Dios les da el poder, no hay nada imposible, amigos. Entonces, eso que me pesa con mi hermano se puede transformar. Por supuesto que se puede transformar. ¿Sí? Y nos dice, todo aquello que te provoca, fíjense, todo aquello que provoca un dolor en ti, más adelante puede convertirse en algo beneficioso. Cambia tu actitud. Vean qué bonito. Qué bonito está esta parte. Qué bonitas respuestas. Fueron las cartas que salieron, amigos. ¿Sí? Nos habla de un cambio de actitud, como nos decía el arcángel Rafael, perdón, las viejas costumbres que nos hacen daño. Y entonces en esta parte de qué me duele realmente de esta ruptura, pues a lo mejor es que nos sentimos ofendidos en todo momento, que hay una ofensa para nosotros en todo momento, que nos sentimos desplazados también, y quizás sea cierto, no estoy diciendo que no sea cierto, o que no haya habido ofensas, que nos sentimos ofendidos, que nos sentimos desplazados, que nos sentimos comparados,
que no nos dieron el valor o la importancia tal como nosotros creíamos que aquel hermano nos veía. Y entonces es cuando pueden surgir diferentes problemas, situaciones, etcétera, ¿sí? A veces, amigos, no duele esa distancia que ponemos, que vamos poniendo por un orgullo, duele que no fuimos prioridad para nuestro hermano, que no fuimos esa parte defendible, porque a veces se han dado cuenta que luego decimos, híjole, ni cómo ayudarte. O sea, porque la otra persona ve quizá todo negativo en nosotros. Y volvemos a caer, a caer en esa parte de que cuando se rompe ese vínculo, amigos, entre los hermanos, tristemente también se rompe una parte de nuestra historia. Una historia muy bonita, una historia donde hubo, sí, quizá muchas tristezas, pero también muchas carcajadas, muchas risas, muchas reuniones emotivas, muchas reuniones con amor, sin compromiso, sin ofensas. También las hay, también existen. Y aquí, pues bueno, entre la pregunta la respuesta, perdón, de se puede sanar, yo diría que no siempre. Siendo honestos, yo diría, no siempre se puede sanar. Acuérdense que pues no siempre, desgraciadamente, se puede obtener de todo en esta vida. Porque sanar no siempre significa o sea, si lo vemos desde este punto de vista, no significa volver a sentarme en la misma mesa como si nada hubiera pasado. Y quizá muchos lo verán desde ahí, pero si lo vemos desde mi parte emocional, entonces sí puedo sanar. Si tú crees que sanar es volver a llevarte como antes con tu hermano, pues a lo mejor ya no, porque hay muchas circunstancias que cambiaron. Cambió su vida, a lo mejor se casó, a lo mejor tiene otras prioridades, otras influencias, otras amistades. Y desde ahí ya nada va a ser igual. Pero si lo veo como mi paz mental, sanar puede significar varias cosas. Aceptar que la relación cambió. Y en esta parte hablo de todas las relaciones que están hechas, que lo que recordamos desde la infancia. Pero pues vuelvo a lo mismo, aceptar que las personas evolucionan, que hay prioridades y que no duele que cambien, o sea, que haya esta parte, si no duele, que no lo aceptemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya llevamos tanto tiempo distanciados que esa parte pues duele en el corazón, amigos, sí duele. Pero así es, y podemos sanar desde la reconciliación con nosotros mismos, estar con ellos a la distancia, sin resentimientos, y, y soltar esa necesidad de tener razón, de querer acaparar todo. Muchas de las rupturas familiares se sostienen porque nadie quiere perder. Y fíjense que dije, muchas de las rupturas familiares se sostienen porque nadie quiere perder. O sea, que esa ruptura, ese enojo, ese rencor, ese orgullo permanece porque nadie quiere perder. Nadie, todos queremos ganar. No sé si en algún momento lo habían pensado así, pero a veces no hablamos porque sentimos que si damos el primer paso, el otro va a pensar que ya vengo a pedir perdón y vengo a aceptar solamente mi culpa o las culpas en general. Y acepto de que toda la responsabilidad fue para mí, pero eso son ideas que yo me hago. En ningún momento nadie me lo dijo, pero lo estoy pensando porque yo soy así. Cuando lo pienso es lo que les decía hace un rato. Es porque quizá la primera en actuar así voy a ser yo. O el primero en actuar, ¿no? Pero para dar ese paso no siempre es necesario rendirse, amigos. Y no es que vayas a una batalla. A veces solamente vas y lo haces para elegir paz. Y si no quieres dar ese primer paso, también está bien. También se vale, también es válido. Acuérdense que perdonar no es justificar ni al otro ni a mí mismo. Es estar en paz con lo que yo creo, desde lo que tengo y desde lo que el otro
tiene y me puede o no dar. Pero aclaro, perdonar es decir que estuvo bien lo que hicieron. No, no es decir que estuvo bien. Pero tampoco es iniciar una nueva alegata, un nuevo conflicto. Perdonar es decidir, amigos, que no quieren seguir cargando esa emoción, que no quieren seguir cargando con eso que ya pasó. Y sobre todo recordar que el resentimiento no castiga al otro, nos condena a nosotros a estar en esa prisión, a estar siempre pensando, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y seguimos con ese enojo. Finalmente, a pesar de todo, seguimos con ese enojo, ¿sí? A veces perdonar es aceptar que la otra persona, no perdonar, perdón, sanar, es aceptar que la otra persona no va a cambiar, pero yo estoy bien, o sea, es saber que no va que su versión siempre va a ser la que va a sobresalir. Y no es rendirse, amigos, no es rendirse, es elegir no vivir, o sea, aceptarlo, pero porque elijo no vivir con esa amargura, elijo no vivir con ese resentimiento. Y pues bueno, aquí también queda hablar desde el amor aún con distancia, ¿verdad? Hay vínculos que no pueden ser cercanos, me queda claro, pero pueden ser respetuosos. Y a lo mejor no dejar de existir amor, porque si hay amor, también hay respeto. Quizá nunca más, como les decía al inicio, nunca más me voy a poder volver a acercar a mi hermana, a mi hermano. Hay hermanos que queremos de una manera muy especial y quizá nunca más me voy a poder volver a acercar a ellas, a ellos. Pero no todo tiene que reconciliar para estar en paz. Elijo estar en paz, elijo estar bien, elijo respetarme, elijo amar sin convivir. ¿Es válido? Es válido. ¿Podemos soltar sin odiar? Claro, se vale. ¿Podemos poner límites sin dejar de ser buenas personas? Claro que sí, también. Porque también en esos límites entra el, pues, no permitir ofensas también hacia nosotros. No las damos e igual no las recibimos. Eso también entra en la parte de no poner límites. Y si algún día nos reencontramos con ese hermano, con esa hermana, pues bueno, quizá volvemos a hablar, quizá volvemos a platicar, pero que no sea por una presión familiar, por una presión de toda la familia, de todos los hermanos, que sea porque ambas o ambos crecimos, porque ambas o ambos decidimos querer estar bien, desde cada quien desde su paz mental. Quizá, les digo, no volvemos a tener una convivencia mesa frente a frente, perdón, pero creamos un vínculo nuevamente, por lo menos de respeto. Y si no ocurre, si nunca más lo vuelvo a encontrar, pues que mi tranquilidad no dependa de eso, amigos, que su tranquilidad no dependa de eso, no dependa de esa reconciliación. Eso verdaderamente es una madurez espiritual. Si mi madurez va a depender de lo que diga el otro, porque yo siempre estoy cargando con eso, entonces sanar me va a costar bastante y como decíamos ayer, quizá me cueste hasta una enfermedad. Y lo cancelamos, ¿verdad? Cancelado, cancelado, cancelado. Esta última carta, amigos, que cierre y fue de las cartas que cayeron, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo para tener esta paz, para llegar a esta paz? Y también salió al revés, pero acuérdense que con ellos no hay nada negativo. Nos sale el arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón, amigos, nos dice, llámame para abrir y purificar todo aquello que haga falta en tu mente.
Con esta ayuda, tú transformarás las formas y pondrás los medios sagrados para que llegue a ti lo que necesitas. Hermoso, ¿verdad? Hermoso porque nos dice la pregunta, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué necesito para llegar a sanar? Hay que pedirles, acuérdense. Hablamos de pedirles a ellos. Pidámosles, amigos, hagan oración. Acuérdense que orar es hablar con Dios. No, independientemente de las creencias que profesen, hablar con Dios es tener un vínculo con nuestro Ser Supremo y agarrarnos de lo más fuerte que tenemos. Aquí hay algo bien importante porque aquí hay que revisar si yo también tengo algo que debo sanar para poder llegar a esta parte, sea o no de reconciliación. ¿Hay algo que debo sanar? Yo diría que la mayor parte de las veces, o casi siempre, o siempre, es sí, tengo algo que sanar. Lo hemos venido platicando. Revisar si yo también tengo que sanar, dejar de controlar o de controlar, de querer controlar todo esto, dejar de victimizarme también, pues de reconocer que ha habido silencios porque también yo he ocasionado esos silencios, pero también respetar mis propios silencios. Porque aquí también acuérdense que siempre será primordial el respeto primero para conmigo misma. Entonces, al reconocer esos silencios es aceptar que lo que estuvo en mis manos lo hice y quizá hubo cosas que no, pero también es aceptarlo y vivir con ello. O sea, decir, no puedo controlar la actitud del otro, pero sí puedo descubrir cómo voy a vivir con esto, sí puedo saber cómo vivo con todo esto. Es una tirada, es un tema que muy probablemente le dé una continuidad en un en vivo, amigos, porque es largo, es extenso, pero también es muy interesante, muy atractivo, puede llegar y tocar las fibras más sensibles de muchos de ustedes, como toca las mías. Acuérdense que pues como humanos tenemos cosas que recordamos y que nos mueven, ese hilito que llega al corazón y que bueno, pues muchas veces nos puede hacer hasta derramar una lágrima, ¿verdad? Por todo aquello que vamos también acumulando, por tristezas, por alegrías, pero es sobre todo esa parte de pensar por qué no tengo ese vínculo, no como antes, sino simplemente por qué no sigue existiendo el vínculo generado, como les dije ahorita, desde el respeto. La paz no siempre, amigos, no siempre viene cuando todo se arregla. A veces hay cosas que así seguirán. La paz no viene desde ese arreglo, a veces viene cuando dejamos de pelear por lo que no queremos cambiar, por lo que no podemos cambiar. Entonces, si nosotros dejamos de pelear por eso que ya no puedo cambiar y que lo acepto, en ese momento entrará la paz. A lo mejor no se arregla nada, pero en mí sí. Y desde ahí voy a estar yo bien, desde lo que genere yo para mí. Pues gracias amigos. Es un tema largo, hermoso, con muchos matices. A muchos les puede resonar algo de lo que platicamos. Si alguien en el en vivo tenemos una continuidad de este tema, quiere hacer alguna pregunta, pues con gusto la respondemos por medio del tarot. No se olviden, por favor, de ver mis en vivos. El día de mañana, por medio el día lunes, en la mañana, estaré anunciándoles por medio de shorts los horarios que ya tendré de manera fija para llevar a cabo en vivos y o videos.
¿sí? Para que estén ustedes pendientes y puedan ver lo que se genera en el canal de Lo que ve Verónica. Les pido nuevamente su apoyo, pero primero les doy las gracias por haberme escuchado, por estar aquí, por atender a estas pláticas. Les pido que se suscriban al canal, que le den like, que compartan el video y que hagan también sus comentarios. Eso me ayuda mucho a sostener mi canal, amigos, y obviamente a que siga existiendo Lo que ve Verónica. Gracias por todos los comentarios lindos que me hacen, en lo que me dejan en las notificaciones. Se los agradezco. Les pido su apoyo. Y pues bueno, se me va el tiempo, pero los abrazo energética y amorosamente, agradeciéndoles infinitamente que puedan ver este programa. Gracias por todo lo que existe hoy. Que tengan un fin de semana lindo. Y les envío luz y paz desde lo más profundo de mi alma. Gracias, amigos. Gracias por todo.